En 1941, Carl Jung impartió un seminario en Zúrich, donde explica que entre 1914 y 1930 estaba explorando la enigmática estructura del inconsciente, y esto le llevó a descubrir diversas conexiones entre la psicología y la alquimia, aunque las evidencias principales de esas correspondencias fueron, por un lado, el libro de Richard Wilhelm, El secreto de la flor de oro, que contiene un escrito taoísta sobre la meditación y la alquimia interior, y por otro, el caso peculiar de una paciente que dibujaba sus sueños, y esos dibujos estaban llenos de símbolos alquímicos que en aquel entonces Carl Jung desconocía por tratarse de un material complejo y profundo. No obstante, el psicólogo suizo se lo tomó como un desafío y se dedicó a investigar el caso de su paciente, leyendo los libros de alquimia de su biblioteca. Entre ellos disponía de algunos tratados alquímicos de época medieval y renacentista, tales como el Rosarium Philosophorum de Arnaud de Villanova, la obra química más secreta de los filósofos de Bernardo Trevisano y el Artis Auriferae, que fue impreso por Pietro Perna en Basilea. Después de esto, Carl Jung comenzará a indagar en las bibliotecas municipales y cantonales, así como en los catálogos de los monasterios de Zúrich y Basilea, donde se podían hallar importantes manuscritos medievales, renacentistas y barrocos que estaban en latín, griego y árabe. De esta manera, en 1934 el psicólogo suizo inicia una nueva línea de investigación con ayuda de Marie-Louise von Franz, quien traducirá la Aurora Consurgens de Tomás de Aquino y el Museo Hermético, que fue impreso por Lucas Jennings en Frankfurt. Además, ambos se dedicarán de manera conjunta a reunir copias y originales de manuscritos alquimistas, no solo en Europa, donde se hallaban las bibliotecas y los talleres de impresión de los siglos XV y XVI, sobre todo en Frankfurt, Basilea, Florencia y Venecia, sino también indagaron en Estados Unidos, donde se localizan las colecciones alquímicas del Rosacruz Melley-Pelmer Hall y del linaje de los Mellon, una poderosa familia bancaria que compraba libros de ocultismo y alquimia desde 1929 y que tenían cierta amistad con Carl Jung, con quien compartían su interés por el conocimiento hermético y por el simbolismo alquímico. De hecho, en las conversaciones con Mary Mellon y su esposo, Carl Jung les explicaba que Venecia había sido el principal centro de impresión de publicaciones sobre ocultismo y alquimia, y que la nobleza veneciana tuvo las mejores bibliotecas durante el Renacimiento. Por el contrario, Florencia era un centro de estudio humanista y neoplatónico, mientras que Roma publicaba principalmente muchos libros teológicos y las imprentas estaban fuertemente controladas por la censura católica. De ahí que Frankfurt, Basilea y otras ciudades protestantes facilitasen la impresión de manuscritos ocultistas y alquímicos, aunque solo eran sedes secundarias de Venecia, porque la nobleza veneciana había contratado impresores alemanes e italianos y grabadores chipriotas y cretenses. Además, con la caída de Constantinopla en 1453, las bibliotecas de los monasterios bizantinos se trasladaron principalmente a Venecia y Florencia, de manera que la nobleza veneciana financió la traducción y publicación de una ingente cantidad de ocultismo, alquimia, mitología, misticismo y filosofía en los círculos intelectuales e iniciáticos de Venecia y por extensión de Europa. Precisamente en la Venecia del siglo XVI se constata cómo la nobleza y el clero estaban interesados en el conocimiento de lo oculto y lo mágico, y permitían que los talleres de impresión publicasen de manera libre y en ocasiones de forma clandestina aquellos libros que por su temática estaban prohibidos por la Iglesia Católica. De hecho, la Inquisición veneciana se enfocaba en perseguir a las brujas y hechiceros de las clases bajas, y por lo general no actuaba contra la nobleza veneciana ni contra sus protegidos, es decir, Venecia estaba repleta de alquimistas, magos, astrólogos, místicos y cabalistas. Por ejemplo, Luca Pacioli fue un fraile franciscano que exploró las matemáticas místicas, la magia neoplatónica y la geometría sagrada, que aprendió de Domenico Bragadino, un noble veneciano. Francesco Giorgi, de la poderosa familia Zorzi, fue un fraile franciscano que estudió la cábala con ayuda de la escuela neoplatónica florentina y mediante los escritos cabalistas de tradición judía que fueron publicados en Venecia, donde desarrolló la cábala cristiana y una antigua gnosis hermética. Giulio Camillo estudió el platonismo florentino, la filosofía hermética y la cábala, con el propósito de conocer los símbolos y así codificar el conocimiento universal en la arquitectura.
Cornelius Agripa fue un filósofo hermético y mago cabalista que tuvo acceso al Sefer Yesirah y a otros tratados cabalistas que fueron impresos en Venecia. Teofrasto Paracelso fue alquimista, místico, astrólogo y médico cirujano en el ejército veneciano entre 1517 y 1524. El cardenal Agostino Steuco fue un humanista que estuvo a cargo de la biblioteca del monasterio veneciano de San Antonio di Castello, donde se encontraban muchas obras bíblicas, hebreas y filosóficas de Pico della Mirandola, lo cual le permitió aprender cábala cristiana y filosofía platónica, e intentó demostrar la existencia de la filosofía perenne, por la cual las ideas de los antiguos estaban en armonía con el cristianismo, porque proceden de un conocimiento universal. Girolamo Donzelini, Teófilo Panarelli, Girolamo Ruscelli y Decio Bellebuono fueron alquimistas de la Academia Veneciana, un grupo iniciático que fue fundado por el noble veneciano Federico Badoer y que estuvo relacionado con el bibliotecario y editor Francesco Padrisi. Giovanni della Porta fue pitagórico, naturalista y alquimista. Fundó la Academia de los Secretos, buscó la piedra filosofal para el cardenal Luis de Este en Venecia y fue investigado por la Inquisición, pero sus amistades con ciertos jesuitas y con el poderoso Paolo Sarpi, un noble veneciano, monje de la Orden de los Siervos de María, teólogo antipapal, miembro del Consejo Veneciano de los 10 y también fue alquimista y pitagórico. Giordano Bruno fue un fraile dominico, astrónomo, filósofo neoplatónico y alquimista que se trasladó a Venecia en 1591 para trabajar al servicio del noble Giovanni Mocenigo, quien lo introdujo en la Academia de los Uranianos, lugar donde se reunían los iniciados en el ocultismo, especialmente los nobles y los intelectuales. Sin embargo, en 1592, Giovanni Mocenigo se sentía engañado por Giordano Bruno, porque no era capaz de aprender la magia intersubjetiva y el arte de la memoria, de ahí que se vengase ante la Inquisición veneciana, acusándolo de enseñar ideas heréticas contra el catolicismo, siendo encarcelado y finalmente entregado a la Inquisición romana en 1593. Fabio Paolini fue un clérigo y filósofo que se especializó en la magia espiritual, la retórica mágica y en la magia de tradición órfica. También fue el fundador de la Academia de los Uranianos en 1587 y uno de los 9 miembros fundadores de la Segunda Academia Veneciana en 1593. Así pues, Carl Jung se dio cuenta de las profundas conexiones de la nobleza veneciana con la alquimia, los alquimistas y los manuscritos alquímicos. De hecho, sus investigaciones siempre lo conducían a Venecia. Por ejemplo, el Codex Marcianus de la Biblioteca Marciana de Venecia es un manuscrito del siglo XI que contiene la alquimia antigua y medieval y que el psicólogo suizo pudo conocer inicialmente a través de Marcelin Berthelot, cuyo estudio sobre alquimistas griegos antiguos fue publicado en el siglo XIX, aunque resultaba incompleto para entender el simbolismo alquímico. Por esto, el propósito del psicólogo suizo fue reunir una biblioteca de libros de alquimia que fueran originales, copias o reimpresiones, y a este proyecto se unen Marie-Louise von Franz y los miembros del Círculo de Eranos para revisar las colecciones de las bibliotecas privadas y públicas, con la intención de estudiar, copiar e incluso comprar los manuscritos alquímicos. No obstante, cuando esto último no era posible, la poderosa familia Mellon los compraba para su colección privada y se los cedía de forma temporal al psicólogo suizo para que éste los estudiase. Mientras tanto, Marie-Louise von Franz visitaba distintas bibliotecas de Suiza, Alemania e Italia y en muchas ocasiones encontraba primeras ediciones de manuscritos alquímicos que habían sido publicados en las imprentas venecianas, ya que en la Serenísima República la nobleza veneciana destacó por su tolerancia religiosa hacia los judíos, musulmanes y heterodoxos, así como por su amplia permisividad con la existencia de sociedades secretas. Aunque los estados pontificios siempre estaban presionando a Venecia para que implantase la Inquisición, y en ocasiones permitió que hubiese una Inquisición veneciana con un alcance limitado, lo cual no afectaba a los círculos intelectuales e iniciáticos, salvo que divulgasen ideas heréticas o bien editasen libros anticatólicos y de brujería popular. Y este fue el caso de Pietro Perna y otros impresores venecianos e italianos que tuvieron que escapar hacia Basilea. Allí trabajaron como editores publicando libros de alquimia y magia y convirtiendo a la ciudad suiza en una segunda Venecia, donde por ejemplo los alquimistas Teofrasto Paracelso y Gerhard Dörr publicaron sus libros. Por tanto,
En las conferencias de Eranos 1934-1935, Carl Jung presentaba los primeros avances de su libro Psicología y Alquimia, que fue publicado en 1944, cuando Marie-Louise von Franz era la bibliotecaria del Club Psicológico de Zúrich, y ambos estaban dispuestos a descodificar la dimensión psicológica de la alquimia. De hecho, a Carl Jung todo esto le resultaba una coincidencia significativa, pues se encontraban ubicados en la ruta protestante, alquímica, ocultista y financiera que había tejido la nobleza veneciana, pues vivían a 70 kilómetros de Basilea, al sureste se hallaba Venecia y al noreste Frankfurt. Es decir, esos 3 puntos geográficos conformaban el triángulo alquímico o el símbolo de fuego, donde fueron publicados la mayoría de libros alquimistas durante el siglo XVI. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.